Agradecemos profundamente la presencia esta mañana con nosotros de los ingenieros Marcelo Jorge y Pedro Jorge Mustonen de la firma Jorge y Mustonen. A propósito de las informaciones que se han desplegado en los medios de comunicación sobre la situación de desertificación tanto del Valle de Constanza y Tireo como de todos sus alrededores. Y nuestros invitados están aquí porque precisamente ellos realizaron un amplio trabajo de investigación sobre la situación de esa zona del país hace ya unos años para una prestigiosa agencia internacional. Muy buenos días, ingenieros. Buenos días. Buenos días. Sería bueno iniciar este diálogo describiendo el trabajo que ustedes hicieron y por qué lo hicieron. Sí, la inquietud de nosotros empieza en el año 11, donde se empezó a mencionar aquí la utilización de la zona alta de la cordillera para producción de vegetales. Entonces, eso nos preocupó bastante y empezamos de ahí una secuencia de trabajo que terminan con 5 proyectos que se prepararon para TNC, INTET, relativo a unos planes, a microcuenca, a la restauración ecológica de microcuenca. Pero la primera parte que empieza, porque es un trabajo largo que comenzó en el 2011, es la gran preocupación por la conservación del agua en la cordillera central. Entonces hay un mapa que dijimos que presentaran. Vamos a ver el mapa, Pedro. El mapa de la República. Mírenlo ahí. Ok. Ese mapa es muy interesante porque revela el ataque desde hace mucho tiempo que hay sobre el macizo central. Para que la gente tenga una idea, don Marcelo, si nos puede decir las lecturas, estamos viendo los colores, lo tenemos, mire, aquí es más fácil. Sí. El ataque está sobre acción sobre la zona roja, ¿verdad? Y la zona amarilla es la que está un poco mejor preservada. Pero entonces son puntos por donde se ha ido entrando, ¿verdad?, en el corazón del macizo central. Eso es de un estudio que se hizo en el año 2011. Eso es para ambiental, sí. Eso fue un trabajo que presentamos en el Plan Sierra y en algunas conferencias sobre la conservación del agua en la cordillera central. En base a su experiencia, don Marcelo, y viendo estas gráficas que ya de por sí son preocupantes, sí, ese fue un trabajo que se comenzó a hacer en el año 2011. Sí. Que al no haberse hecho nada para lograr hacer una reforestación de la zona, ¿cómo usted entiende que pudiera estar ese mapa ahora mismo si lo tuviéramos que leer? Peor. Hay una cosa, tanto Marcelo como Pedro, que llama la atención. Yo no sé si Pedro puede ponernos el mapa otra vez. Es una curiosidad que las zonas que se ven más agredidas son zonas en donde hay por lo menos 4 parques nacionales. Sí. Está el Parque José del Carmen Ramírez, el Parque Armando Bermúdez, el Parque Los Haitises y parcialmente abajo afectada el Parque Sierra de Bauruco. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las zonas más agredidas son zonas de montaña y zonas donde debería haber protección. Exactamente. Bueno, para mí esa es la zona más fácil de hacer agricultura. Es la zona más fácil de hacer agricultura y es la zona mejor para reforestar. Entonces hay 2 contradicciones ahí. Es decir, debería reforestarse el país a partir de los 600 metros, que es la zona de condensación, como mi papá defiende mucho, la zona donde se condensa y donde se producen las lluvias. El trabajo que se hizo en el Plan Sierra, como que llaman Comunidad del Estado y algunas instituciones, y un plan propiamente bien establecido, ¿cuáles son los resultados posteriores? ¿Cómo se evalúa lo que se hizo en aquella ocasión? ¿Funcionó? ¿Había una voluntad política en ese momento que se hiciera? No, el Plan Sierra es una entidad que ha estado trabajando en la sierra desde hace mucho tiempo. Okay. Entonces, en ese tiempo, precisamente en el año 2011, sí, yo en ese tiempo era vocal del Plan Sierra. Entonces me invitaron a dar una conferencia.
Entonces elegimos ese tema, la conservación del agua en la cuenca alta, en la cordillera central. Sí. De ahí vino la primera inquietud en ese sentido. Hace años que algunos estamos preocupados por el estado de deterioro de los recursos naturales, pero a uno le ha sorprendido, incluso a mí, que toda la semana cojo carretera para algún lado, nos ha sorprendido el proceso de agresión de las montañas, el proceso de cambio de uso de suelo. Ustedes estudiaron y han estudiado 4 o 5 microcuencas alrededor de la zona de Constanza. Vamos a ver, Pedro, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Pero lo que hay que ver es que resulta que los 5 trabajos, las 5 microcuencas que nosotros ganamos ese concurso, vimos que estaban precisamente en esa zona. Coincidían todas. Coincidía la cuenca del Río Mijo en el sur, la cuenca del Arroyo Ancho en Jarabacoa, la cuenca del Arroyo Cruz de Coaba. Y ahí fue que vino la vinculación con el mapa, porque querían diseñar un proyecto piloto de restauración ecológica, basado muy bien en el concepto de adaptación al cambio climático. Y vimos, y había otra que, o sea, que se sacó por razones económicas, era relacionado con el afluente de Río Jima, porque era uno más bueno y ese salió, pero estaban todos ahí, entonces coincidían que todos estaban alrededor, todos en la zona de amenaza. Les otro era el río San Juan en Samaná y el río Cozón. Pero hay una particularidad del estudio, y es que son microcuencas que afectan las dos vertientes de la cordillera, porque tanto el Mijo como el San Juan son afluentes del Yaque del Sur y el resto, una parte del Yaque del Norte, y si está el río Jima es el río Jayaco. Entonces, de alguna manera, yo quisiera que tú me situaras, Pedro, ¿qué fue lo que inicialmente ustedes descubrieron? Nosotros lo que planteamos fue una estrategia la menos conflictiva posible para la restauración ecológica de la zona. Incluso planteamos trabajos pareados, de uno que era actuando en la cuenca, reforestando mínimamente, y otra sin dejando que siguiera el proceso de uso agrícola que se estaba dando, con fines de entrar en menor conflicto posible con los ambientalistas que quieren que todo se regenere natural, pero nosotros entendemos que hay que darle un empujoncito a la naturaleza para que se restaure en ciertas áreas, y también de dejar de hacer prácticas que no estén adecuadas. Pedro, la zona Constanza es eminentemente agrícola. Tú decías que ha habido un mal uso del suelo. En ese aspecto, y sobre todo ahora, yo estoy verdaderamente preocupada cuando los agricultores hablan de una emergencia hídrica. Yo de verdad que me conmociono porque soy de la zona. ¿Qué es lo que han estado haciendo mal los agricultores en Constanza? Bueno, no es un mal uso agrícola realmente, porque el valle se ha usado toda la vida, realmente no es un mal uso. Sí ha habido una extensión de la zona, de la frontera agrícola, fuera del valle, que está incidiendo en las laderas. Y eso también lo pueden ir a observar a la área de Manabao también, que ya está, antes esa zona era de pinares, ya no es de pinares. Si se ha ido, la frontera agrícola se ha extendido más allá del valle, y eso ha impactado. Mira, aquí tenemos unas imágenes del para trabajo. Que quizás ustedes se alarmen un poquito, ¿verdad? Siempre que hay un presidente nuevo, acá hacen un mapa de la República Dominicana, tridimensional, editado en tal presidente. Ahora hicieron uno también. Está la isla entera y le ponen entonces, mira, estos somos nosotros. Entonces se ve algunas pequeñas manchas verdes y Haití se ve completamente en blanco, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que hace eso, ahora hicieron un mapa nuevo. Mira, esa mancha verde que ustedes están orgullosos era Haití en el 1947. Entonces, Haití en 1947, el proceso
el proceso que se está viviendo ahora, ¿verdad?, sobre la utilización de los manantiales y los afloramientos del agua, está en un libro de cuentos haitiano que se llama Los Gobernadores del Rocío, de Jacques Stepen Alexis. Exactamente, Los Gobernadores del Rocío. Entonces ahora se está intentando utilizar intensamente los manantiales. Hubo un problema con ese libro, con la traducción, pues realmente no es el rocío. Lo que ellos estaban buscando eran los manantiales, que era lo último que quedaba ahí, porque las zonas altas son una zona de almacenamiento de agua, ¿verdad? Que no es que el agua de lluvia que cae un día, al otro día esa es la que escurre, ¿no? Pueden tener 1, 2 o 3 años, aquí se ha estudiado muy poco eso, y entonces ese almacenamiento de agua es que se está amenazando ahora. Mira, aquí hay una gráfica en el trabajo que tengo en la tableta del uso de la tierra. Sí. Y el uso de la ladera, agricultura de... Sí. Aquí es interesante esta foto que tiene quemando y tiene al mismo tiempo que tiene quemando, tiene un proceso de erosión de una ladera que ya se cayó. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál, Pedro? Podría ser la frontera agrícola de Constanza y sus alrededores. Bueno, lo ideal sería que se limitara al valle, ¿no? Y cambiando sí, otros usos realmente con ciertas prácticas en las laderas. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué nivel de pendiente? Porque yo estuve en Cruz de Cuava y en el Paragua. Yo estuve en el Paragua. Sí. Y en el Paragua, para arar un tractor, lo amarran con una cadena de un árbol arriba, para que si se le van los frenos, se agarre del árbol. Yo tengo esas imágenes. Sí, sí. Entonces, ¿qué nivel de pendiente hay en un lugar como el Paragua? El que no sabe lo que es el Paragua es una zona de tireo arriba. Está en la foto ahí. Está aquí en la foto donde es de alguna manera el inicio de las 3 grandes cuencas dominicanas, Yaque del Sur, Yaque del Norte y Yuna, las 3 en el mismo sitio. Ese sitio está peladito. Sí. La combinación de los fuegos forestales. Pero el problema, fíjese, el problema hay que verlo ahora. Lo que tiene una situación donde se le escapó solamente el famoso uso de la tierra. Tienen el problema que siempre no han considerado, el problema del agua, de la reserva del agua. Ahí hay un trabajo que está muy mal enfocado, que habla de desertificación. Eso no es desertificación. Aquí lo que hay ahí es un desecamiento del paisaje. Bueno, aquí hay una foto. Entonces, el paisaje, el suelo está desecado. Ingeniero Jorge, el que ve esa foto no se imagina Constanza. No, sí, para nada. El desecamiento. Eso es tireo. El que se ve esa foto no se imagina tireo. El peligro no es la desertificación y Sahara, no, es el desecamiento del paisaje. Entonces el problema no solamente es de uso de la tierra y de agricultura, está vinculado con el agua, está vinculado con el almacenamiento del agua. ¿Me entiendes? Volver a tener esa zona como era, ¿como cuánto tiempo llevaría? 500 años. ¿Cuánto? Digo yo. 500. Por lo menos una restauración de ese tipo toma más de 100 a 100, como por lo menos 100 años. La combinación del corte de los árboles, la urbanización de los campos y las montañas, los fuegos forestales, el uso intensivo desde el punto de vista del conuquismo, de gente que también... Esto no es conuco, ¿no? No, digo... No. Eso es la detención. Es que, espérate, esto no es conuco. Para hacer una intervención agrícola como la que hay ahí, esto es riego por aspersión. Sí, claro. Pero digo, comienza como un simple comunismo, aparentemente, y termina siendo eso, mira, hay un plano que Altagracia sacó ahí, que es un mapa de la República que le dijo el ingeniero Luna. Sí. Ahí, que en el año 1947, donde él propuso un distrito de conservación, el Vedado del Yaque, de tierras y agua, un distrito de conservación. Pero ese problema fue superado, ese problema fue agravado
agravado más. La tumba de los árboles, Exacto. todo eso, no. Ahora estamos actuando sobre la fuente y los depósitos de agua que no se ven, ¿verdad? Un problema de desecamiento del paisaje. Hay una muy cosa grande. ¿Cuál agua utilizan ellos para esa agricultura ya El agua industrial? que estaba almacenada, no el agua de lluvia, no. El agua que estaba Que es de almacenada. todo, por no de lo de años. gente de Constanza, que es del país. Bueno, sí. Explíquenme técnicamente, cuando el ingeniero Jorge dice el agua que estaba almacenada, que es un agua que por tanto es finita, lo que significa y de dónde la sacan, a qué niveles están. Bueno, lo que pasa es el problema en el tiempo, ¿verdad? Vamos a poner en términos normales. Generalmente todas las familias tienen viven más o menos, o sea, precariamente con sus ingresos y demás, pero tienen una cosa que se llama la reserva estratégica, ¿verdad? Pues entonces solamente se piensa que va a ser un caso extremo. Aquí se está usando la reserva estratégica acumulada en el Valle de Constanza y toda esa zona por años, por 50 años. No un problema de uso, es eso lo que Entonces, estamos. tiene Y un razón. desecamiento del paisaje muy grande. Don muy Marcelo, grande. ¿tienen entonces razón los agricultores de Constanza de decir que están en una emergencia agrícola, en una emergencia hídrica? O si la emergencia esa, desde que tiene más de por lo menos 10 o 10 años eso. Pero ahora que se está agravando. Hemos hablado particularmente del caso de Constanza, pero ¿de qué espacio, Toda la de cordillera, cuántos sí. kilómetros cuadrados del macizo Todo. de la cordillera estaríamos hablando Adiós, en total? más de 5.000 kilómetros cuadrados. Mire, esta imagen del trabajo Todo que va ha dentro hecho de la Jorge Mustonen es gráfica para desmentir lo del conuquismo. Esas imágenes de miseria, porque eso es pura miseria, son la casa donde viven los trabajadores agrícolas, no son propietarios De las grandes tierra. plantaciones. Exactamente. Lo que pasa es que en Constanza sí en tarea una plantación. Otra cosa, el tipo de agricultura. Esto es agricultura de alto laboreo, de uso intensivo de la tierra, 3 cultivos al año. ¿Es posible, dentro de determinada frontera agrícola, algún nivel de intervención que sea menos lesivo? Sí, bueno, ahora como está de moda el asunto de las plantas de gas, yo diría que a los conucos o a las parcelas o a las propiedades o a los terrenos hay que ponerle restricciones, ciertas restricciones de uso. Es decir, bueno, usted va a hacer agricultura, bueno, si usted quiere hacer agricultura, que usted tiene que pagarle al Estado tanto, mucho más al Estado. No es que yo esté penalizando a los agricultores, pero si hay gente que tiene un capricho de hacer agricultura en una zona que no es adecuada, debe pagar por eso. Si yo quiero tener una casa en la loma, allá en la montaña, entre los pinares, y no tengo agua, si yo quiero tener agua, debo pagar ese al Estado. Miren la escuela del Paraguas, señores. Ahí está la imagen, el lugar donde yo le dije que había estado el año pasado. En esa zona, en el Paraguas, que yo le digo que es exactamente donde se bifurcan las 3 grandes cuencas del país, en el Paraguas. Ahí nada más se llega en vehículo todoterreno, muy bueno. Sí. Yo tuve que rescatar a un funcionario que tenía un vehículo mejor que el mío, pero él era peor chofer y se quedó. Y yo tuve que rescatarlo de las inmediaciones. ¿A qué altura está ese lugar? Creo que 1.700 metros. Sobre el nivel del mar. 1.700 creo que está el Paraguas. Ustedes han hecho este estudio y tiene ya un buen tiempo. Se supone que ya debió haberse hecho algo para evitar que llegáramos a lo que usted... El que nos ha estudio dicho se hoy. hizo Se para entregó a las preparar un autoridades. plan, 5 proyectos, y eso no continuó después. O sea, se hizo el estudio, se hizo el proyecto, pero pero no no se- lo pero ejecutaron. No se ejecutaron. ¿Por qué no se ejecutaron? ¿A Porque quién le esos correspondía no ejecutar? se ejecutaron porque es una cosa normal aquí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ve eso, el PRODA aquí. El PRODA fue un proyecto de 4 años que tuvo 2 años para arrancar, ¿verdad? Y cuando estaba en su mejor momento, Se acabó. ¿verdad? Lo suspendieron completamente ni lo ampliaron. La contrapartida ¿verdad? no Porque se coge- daba. No, contrapartida no, porque eso tenía fondos y Ok. todo eso. El problema es que siempre un proyecto de eso tan difícil coge un tiempo, y en lo que y este proyecto apenas se hizo eso y ya se fueron muy rápidamente a una cosa que está en los periódicos, porque este proyecto estaba basado
la concepción, adaptación al cambio climático. O sea, la República Dominicana lo que puede hacer, lo que tiene que hacer, que está muy bien definido en términos globales, es adaptarse al cambio climático. Miren, vamos a ir a una pausa. Esta imagen del arroyo Cruz de Cuava, que Claro. es uno de los afluentes del Tireo, Sí. refleja el drama. Ese no es el río Ocoa, allá abajo, Ese no lleno es el de puente de los sedimentos. pilones. No, ese es Cruz de Ese es Cuava. Cruz de Cuava. Ese es Cruz de Cuava sedimentado a 1.700 metros de altura. Sí, señor. Vamos a la pausa.